Sí, creo que Morelos ahora es la emergencia de un nuevo grado, de un nuevo estadio en una profunda crisis política, institucional, social, económica también, que no es de ahora, que tiene un proceso largo y no menos que los dos sexenios panistas también de gobierno y el actual. ¿Cuál es un problema, por ejemplo, que yo diría hay en Morelos? Ujú. No tenemos alternativa política real, Mm. porque los bandos que ahora uno si toma el periódico y ve las declaraciones y los ataques políticos feroces Ujú. y sociales de unos con otros, en realidad, y que están tan peligrosamente polarizando a la sociedad, usan y tienen identidades muy parecidas. Ujú. Y eso es lo que coloca a la sociedad morelense sin alternativas reales de cambio político, porque la parte ciudadana más consciente, más honesta y más cerca de los movimientos sociales reales, ha perdido mucha fuerza en este proceso de guerra y de enorme violencia, de control y de intervención social en la realidad política ampliada. Bueno, es un momento en que no sabemos bien qué hacer, qué está pasando en el sentido de lo que no se ve, porque si uno se deja llevar por las declaraciones y lo que se ve, comete la ingenuidad de meter su cuerpo en procesos que desconoce y que lo van a usar. Entonces, hay un hecho social de enorme brutalidad, impunidad, construido en una forma de violencia impresionante, incluso con un nivel de impunidad y de capacidad de acción que llama la atención, donde en principio se coloca esta idea de la indefensión ciudadana. Estamos profundamente indefensos. Los bandos en pugna, con una lógica similar, colocan a la ciudadanía en un enorme infantilismo, porque construyen una realidad virtual a partir de declaraciones. Ujú. Es lo que se llama el infantilismo social o el empirismo lógico. La realidad es lo que declara. Dice el gobernador, bueno, en Morelos sí han aumentado un poco los homicidios, aunque han bajado otras tasas, pero es que han aumentado también en todo el país. Entonces, esa es una falacia absoluta, porque entonces es consuelo de uno el mal y la desgracia de otros y pierdo de vista mi propia realidad. Dice el gobierno del Estado, ayer en un Twitter, Morelos está tranquilo, queriendo que la gente reproduzca esta imagen. Claro. Entonces uno sale a la calle y pregunta a cualquier persona y el último sentimiento que hay es la tranquilidad, por el contrario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los distintos bandos y que la sociedad tenemos que tener mucho cuidado? Se está perdiendo el principio de realidad. Desde el poder, desde los grupos que lo atacan, y no tenemos que trasladar eso a los movimientos reales sociales de la sociedad campesina, urbana, de Morelos y del país. Porque cuando se empieza a falsear la realidad, sobre todo a partir de lo mediático, por eso la importancia de medios como el de ustedes, la importancia del golpe que le han dado a Aristegui, que es un daño brutal a la reflexión y la acción, de Rompevientos, de Desinformémonos y de otros medios, tiene que ver con que no es solo que nos falta información, es que el poder construye la realidad desde el empirismo lógico, desde el discurso. Si no logramos tener una base de hechos reales de lo que pasa y no lo que dicen que pasó, corremos el riesgo de no poder enfrentar la realidad, cambiarla, humanizarla y entonces cada vez más no logramos incidir y estamos más indefensos. La clase política ve la función pública como un negocio privado. Claro. Entonces, eso es gravísimo porque se ha perdido todo tipo de ética y de control sobre la capacidad de usar los recursos públicos, los contratos, impuestos, todo para el enriquecimiento lícito, ilícito, o como derechos de piso, o como negocios, entre comillas, y entonces vemos esto incluso a niveles de que, aún con lo que pasó con los 43 en Iguala,
no ha cambiado nada. Ujú. Sigue la situación cada vez peor. Ujú. Entonces, en Guerrero y en Morelos y en otros lados. Entonces vemos que el nivel de cinismo Cinismo. y de falta de ética y control del servicio público, no como un negocio, se ha vuelto una cuestión gravísima que está presente en todos los bandos que ahora están en pugna por el control político, económico y social del poder. Hay también un profundo desinterés hacia la población civil y hacia las víctimas en todos los bandos en pugna. El caso, por supuesto, de las fosas clandestinas de Morelos es una situación de una inhumanidad y una vergüenza increíble, pero todo el trato de verdad, de justicia, de reparación a los familiares de víctimas en todos estos años ha sido atroz, el desamparo, la revictimización, el robo que se les está haciendo todo el tiempo y la impunidad con que se les trata. Ujú. Y cada vez más hay la constitución de un Estado-nación con una porción importante delictiva, Ujú. alimentado por el capital transnacional. Claro. Entonces, en ese sentido, se juntan diferentes aspectos del proceso que nos muestran que sin control social, sin sanción de la ciudadanía al poder político, con el control mediático y de los recursos del Estado, Ujú. es muy difícil de parar este avance. Tiene que ver con la enorme crisis mundial que hay de la representatividad política. En realidad, cada vez más diputados, senadores, presidentes municipales, regidores, solo se representan a sí mismos y al dinero que los puso ahí, porque jamás consultan ni toman en cuenta Ujú. a la ciudadanía, que es quien votó y los eligió, pero para consultarlos en las decisiones importantes. Ujú. Entonces, aquí se discute que si mando único, que si reforma petrolera, si reforma energética, que si reforma educativa, pero no se le pregunta a la gente que puso ese representante ahí. Cada diputado, local o federal, debería ir a su distrito y a todos los sectores, no solo a los que lo votaron, porque representa todo el distrito, no solo a quien lo votó, a preguntarle cómo votar en la reforma educativa, cómo votar en el tema del mando único. Y su voto es obedecer el mandato de la población de su distrito. Él no puede votar por sus pistolas, por lo Ujú. que se le ocurra, o porque le dice el jefe de su partido, Ujú. o el dinero transnacional que lo tiene ahí. Ujú. No, él tiene que obedecer a quien representa. Todo eso ha desaparecido completamente. Y entonces, esa falta total de representatividad y de control social a quien me representa hace realmente que la ciudadanía, si no toma conciencia que hay que dejar de cooperar con la impunidad de los representantes populares en votar y aumentar su dinero personal y colectivo del grupo como quieren, no vamos a poder avanzar. Por eso la importancia brutal de comenzar a explorar caminos de no cooperación.